Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 1. Tema 17. Muestras biológicas. Concepto de muestra. Diferentes tipos de muestras biológicas. Procedimientos de toma de muestras, manipulación, transporte y conservación. Fase preanalítica y recogida de muestras. 1. Introducción. Una muestra biológica puede definirse como cualquier material de origen humano que incluye excretas, heces y orina, secreciones genitales, respiratorias, sangre o sus componentes, tejidos y fluidos orgánicos, biopsias, líquidos, cefalorraquídeo sinovial articular, ascítico, etc., recogidos con el propósito de obtener unos resultados que colaboren en el diagnóstico clínico, en el seguimiento de la evolución de algunas patologías y en la instauración y control del tratamiento adecuado. Según la Ley 14/2007, de 3 de julio de Investigación Biomédica, la define como cualquier material biológico de origen humano susceptible de conservación y que pueda albergar información sobre la dotación genética característica de una persona. Art. 3. La muestra debe ser representativa, que reproduzca las características del fluido, tejido y/o eliminación de procedencia, y homogénea, que una fracción de la misma contenga todos los componentes a analizar igualmente repartidos. 1. Muestras de sangre. Sangre capilar. Sangre venosa. Sangre para hemocultivos. 2. Muestras de orina. Muestra para análisis elemental. Muestra para análisis de 12/24H. Muestra de punción suprapúbica. 3. Muestra de heces. Muestra de un paciente con defecación voluntaria. Muestra de un paciente con defecación involuntaria o imposibilidad de defecación. 4. Muestra de esputo. Muestra de eliminación voluntaria. Muestra de eliminación involuntaria. 5. Muestras de exudados. 6. Muestras de líquido cefalorraquídeo, LCR. 7. Muestras de contenido gástrico y duodenal. 8. Muestras de líquido seminal. 9. Muestras para necropsias. 2. Procedimientos de toma de muestras, manipulación, transporte y conservación. 2,1. Muestras de sangre. 2,1,1. Sangre capilar. Las zonas más comunes de extracción son pulpejo del dedo de la mano, para determinaciones rápidas como la glucemia, grupos sanguíneos. Lóbulo de la oreja sobre el borde inferior del pabellón auricular, T de sangría. Talón del pie en recién nacidos o personas adultas con imposibilidad de obtención de la muestra en otras zonas, quemados, venas difíciles. Material. Lanceta estéril desechable o bolígrafo de extracción. Algodón o apósito estéril. Material de recogida. Portaobjetos, tiras de glucemia capilar heparinzado. Alcohol del 70% al 90%. Procedimiento. Informar al paciente. Colocarse los guantes desechables. Proceder al lavado higiénico de las manos del paciente, enjuagando y secando bien. Lavado higiénico del personal sanitario. Colocación de guantes estériles. Mantener la mano del paciente por debajo del nivel cardíaco. Provocar una hiperemia local frotando la zona de extracción o friccionando con un algodón impregnado en alcohol. Dejar secar al aire sin soplar. Realizar la punción con rapidez, sin brusquedad y sin comprimir la zona para favorecer la salida de la sangre. Si la piel está cianótica o muy fría, no puncionarla hasta que esté acondicionada. Dejar fluir la sangre espontáneamente y desechar la primera gota. Emplear la segunda gota para el análisis. Recoger el equipo y material empleado depositándolos en los contenedores adecuados.
Dejar acomodado al paciente y lavarse las manos, una vez desechados los guantes. 2.1.2. Sangre venosa. Material. Sistema de extracción, jeringas y agujas intravenosas o sistema de vacío. Adaptador, agujas, tubos de vacío y portatubos. Goma elástica. Algodón o gasa estéril y tiritas. Alcohol del 70% al 90% y povidona yodada. Rotulador para identificar la procedencia de la muestra o etiquetas de identificación. Tiritas o algodón hipoalergénico. Recipiente de recogida de muestras y de depósito de desechos. Guantes desechables y o guantes estériles. Procedimiento. Informar al paciente y las condiciones de ayuno, 10 a 12 h antes de tomar la muestra. Rotular los tubos. Acomodarlo en posición adecuada, sentado o tumbado. Lavado higiénico de manos y colocación de guantes desechables. Lavar si es necesario la zona de punción, aclarar y secar. Colocar la goma elástica a unos 10 centímetros, por encima de la flexura del codo. Si la palpación es aún dificultosa, pedir al paciente que abra y cierre la mano varias veces y la mantenga cerrada. Colocación de guantes estériles. Desinfectar la zona de punción y dejar secar al aire. Realizar la punción venosa con una inclinación de 20 con el bisel hacia arriba y esperar a que se llene el cono de la aguja para asegurar la canalización del vaso. Si no se accede al vaso, no manipular la aguja, retirar y comenzar de nuevo la punción. Si el sistema no es de extracción al vacío, aspirar del émbolo lentamente para evitar la hemólisis. Si es de extracción al vacío, puncionar con la aguja adaptada al portatubos e ir cambiando de tubo sujetando el portatubos. Quitar la goma elástica antes de retirar la aguja para facilitar el retorno venoso y evitar la hemorragia. Comprimir la zona de punción. Colocar una tirita en el lugar de punción y acomodar al paciente. Depositar la sangre en los recipientes de recogida. Recoger el equipo y material empleado depositándolo en los contenedores adecuados. Lavarse las manos y dejar acomodado al paciente. 2.1.3. Sangre arterial. Material. Sistema de extracción, jeringa de gases heparinizada y aguja. Solución anestésica tópica o intradérmica. Solución desinfectante. Algodón o gasa estéril. Alcohol del 70% al 90%. Rotulador o etiquetas de identificación. Recipiente de depósito de desechos. Recipiente de recogida de muestras. Guantes desechables y estériles. Procedimiento. Informar al paciente de la técnica. Informarse de la funcionalidad de la coagulación del paciente. Si existieran alteraciones, no se debe realizar la técnica. Está contraindicada. Proceder al lavado higiénico de la zona a puncionar, enjuagar y secar bien. Colocar al paciente en la posición adecuada, con la pierna, la mano o el brazo bien sujetos y apoyados debido a la presión que se ejercerá sobre ellos en la punción. Lavado higiénico del personal sanitario y colocación de guantes estériles. Aseptizar la zona y dejar secar al aire o con gasas estériles. Aplicar o infiltrar la anestesia. Mantener la zona de punción por debajo del nivel cardíaco. Probar el émbolo de la aguja varias veces. Palpar la arteria y sentir su pulso. Inmovilizarla con los dedos índice y corazón para fijarla al plano profundo. Puncionar con un ángulo adecuado, 90 en la arteria femoral, 60 si es humeral y 45 si es la arteria radial, sobre la superficie de la piel de forma enérgica y rápida, pero no brusca, hasta que se acceda al vaso sanguíneo y se llene el cono. Si no se accede al vaso, no manipular con la aguja e intentar de nuevo la punción. Dejar fluir la sangre que llena la jeringa, evitando que entre aire. Retirar la aguja y sellarla con un tapón de goma. Colocar un apósito estéril en el lugar de la punción. Comprimir fuertemente la zona de punción hasta para la hemorragia, 5 minutos,
si es la arteria humeral o radial, y 10 minutos, si es la arteria femoral. Si la persona padece de trastornos de la coagulación, aplicar hielo o una bolsa de arena sobre el apósito estéril. Enviar la muestra directamente al laboratorio debidamente identificada. Recoger el material, lavarse las manos y acomodar al paciente. 2.1,4. Sangre para hemocultivo. A la extracción de sangre para cultivo se la denomina hemocultivo. Se realiza en condiciones de estricta asepsia y antes de instaurar TTO, antibiótico. Si no se accede al vaso en el primer intento, es aconsejable utilizar un segundo equipo de extracción. Los volúmenes recomendados son 1 a 5 ml frasco en niños y 1 a 10 ml frasco en adultos. Si se obtiene la muestra fuera de horario de laboratorio, debe guardarse la muestra en estufa a 37 grados Celsius. Material: frascos de cultivo. Jeringa 10 ml. Aguja intramuscular. Compresor. Guantes desechables. Antiséptico. Gasas estériles. Etiquetas identificativas. Procedimiento. Informar al paciente del procedimiento. Elegir la zona de punción. Lavarse las manos y colocarse guantes desechables. Desinfectar la zona a puncionar. Colocar el compresor. Puncionar y realizar la extracción. Retirar la cubierta del frasco de recogida y aseptizar la zona donde se inoculará la sangre. Llenar al menos 2 frascos por persona, aerobios y anaerobios. Homogeneizar la sangre con su contenido para evitar la formación de coágulos. Identificar las muestras y enviarlas al laboratorio. Recoger todo el material y desechar los guantes. 2,2. Muestras de orina. Cuando se solicita un análisis de orina, se debe de especificar el tipo de analítica a realizar. Existen algunos casos en los que es preciso modificar ligeramente el protocolo de obtención de la muestra para garantizar sus óptimas condiciones. A excepción del análisis microbiológico, no es necesario que la recogida de orina se realice en condiciones de esterilidad, aunque tiende a estandarizarse el método. Para el urocultivo se extreman las precauciones y condiciones de asepsia en el equipo y en el procedimiento de recogida y manipulación. Es material necesario, para la obtención de una muestra de análisis de orina elemental, el equipo de higiene genital, recipiente de recogidas de muestras, etiquetas de identificación y guantes desechables. 2.2,1. Muestra Parea análisis elemental. Material: equipo de higiene genital. Recipientes de recogida de muestra. Etiquetas de identificación. Guantes desechables. Procedimiento. Debe recogerse la orina en ayunas y en la primera hora de la mañana, y en su defecto, 3 o 4 horas después de la última micción. Hay que previamente informar al paciente de las condiciones previas a la recogida. Si la persona no puede colaborar. Lavarse las manos y colocarse los guantes estériles. Situar a la persona en decúbito supino y colocarle la cuña. Realizar la higiene genital y desechar la primera porción de la micción. Recoger unos 40 ml en el recipiente, etiquetarlo y enviarlo lo antes posible al laboratorio. Si no puede enviarse, refrigerarla a 4 grados Celsius. Cuando se requiere un análisis de parásitos, protozoos, debe mantenerse a temperatura ambiente y no refrigerar la muestra. Si es una recogida de muestra infantil, menor a 2 años, se coloca la bolsa recolectora pediátrica en la zona púbico-perineana, excluyendo la zona perianal, previa higiene genital, y si no orina en 1 hora se coloca otra bolsa. Se deposita la orina en un frasco estéril, se identifica y se envía al laboratorio. Si la persona tiene sonda vesical temporal. Preparar el campo de recogida con condiciones de esterilidad. Retirar la bolsa de la noche y colocar una nueva. Recoger la orina matinal de la nueva bolsa. Si la persona tiene sonda vesical permanente.
Evitar tomar la muestra directamente de la bolsa de diuresis. Pinzar la sonda con unas pinzas de Kocher durante 30 a 60 min. Aseptizar una zona de la sonda, generalmente el cono de la sonda. Puncionar la sonda por la parte opuesta al conducto de entrada de aire al balón. Aspirar 10 ml de orina con una jeringa. Depositar en el recipiente, etiquetarlo y enviarlo al laboratorio. El tiempo entre recogida y el procesado no debe superar la media hora en personas hospitalizadas. 2.2,2. Muestra para análisis de orina de 12/24H. Material: equipo de higiene genital y guantes desechables. Recipientes de recogida, bote limpio de boca ancha graduado. Etiquetas de identificación. Procedimiento: paciente que controla la emisión de orina. Informar al paciente para la recogida tanto si está ingresada como en régimen ambulatorio. Si está ingresada o presenta dificultad, dirigir la recogida. Marcar un horario de recogida. Comenzar a las 8 de la mañana. Desechar la orina de la primera hora de la mañana, antes de las 8 de la mañana. Realizar la higiene genital. Recoger en un frasco de boca ancha, teniéndolo abierto el menor tiempo posible, la orina de las 2/4 siguientes, incluida la primera de la mañana del siguiente día de inicio. Si es orina de 12 del mediodía, comenzar a las 8 d. y terminar a las 8 de la mañana del día siguiente. Paciente con sonda vesical. La recogida de muestras se puede llevar a cabo de la sonda, a través del dispositivo adaptado que permite la punción. Existen sistemas colectores que disponen de urimeter, o bolsas de diuresis que poseen tubo de drenaje. Se puede llevar a cabo la recogida a través de dicho tubo. En este tipo de técnica, el auxiliar de enfermería TKE tiene una función de cooperación con la enfermera y debe de dominar dicha técnica. Se realiza de la siguiente manera. Lavado de manos. Emplear guantes y campo estéril. Primero se pinza la sonda durante 30 minutos, en la zona próxima a la sonda. Se aplica antiséptico, povidona yodada, en la salida de la sonda. Esperar 2 minutos para despinzar y recoger la orina en frasco estéril. Dejar siempre la bolsa de orina sobre su soporte y por debajo del nivel vesical. Si el paciente lleva una sonda conectada a una bolsa de orina, es suficiente con poner la bolsa nueva a las 8 de la mañana y retirarla a las 8 de la mañana del día siguiente. Si llena más de una bolsa en este periodo, se guarda en el recipiente de recogida de orina de 2/4 en el momento del cambio de bolsa. Luego se suma este volumen con el que hay en la bolsa nueva a las 8 de la mañana. Para recoger la orina a un bebé, debe lavársele previamente la zona perineal y colocarle una bolsa estéril de plástico. Los valores normales de pH en la orina fluctúan entre 4,6 y 8,0. Si el pH es mayor, la orina es más alcalina. Si el pH es bajo, la acidez es mayor en la orina. 2.2,3. Muestra por punción suprapúbica. Material: gasas estériles, antiséptico, guantes desechables y esparadrapo antialergénico estéril. Equipo de rasurado. Paño fenestrado estéril. Jeringa de 10 ml y agujas intramusculares. Anestésico local. Catéteres estériles de distintas medidas. Trócares. Hilo de sutura de seda con y sin aguja. Bolsa de diuresis con soporte. Procedimiento: informar al paciente de la técnica, proteger su intimidad y solicitar su colaboración. Colocarlo en decúbito supino, lavarse las manos y colocarse los guantes. Rasurar la zona púbica si es preciso tras lavarla con agua y jabón. Secarla y pincelarla con el antiséptico. Colaborar con el facultativo en el proceso. Administración del anestésico, punción de la zona, colocación de la sonda y conexión de la bolsa de diuresis. Si la persona lleva una sonda de cateterización vesical permanente, es necesario pinzar la sonda con una pinza de Kocher durante 30 a 60 minutos.
Comprobar que está bien sujeta a la piel con un punto de sutura. Limpiar, desinfectar y cubrir la zona con un apósito estéril. Sujetar la bolsa al soporte y este a la cama, evitando acodamientos en la sonda. Colocar la sonda por debajo del nivel de la vejiga. La muestra, una vez identificada con su etiqueta, se enviará al laboratorio en la misma jeringa de extracción lo más rápido posible y si no, se refrigerará. 2,3. Muestras de heces. El coprocultivo o análisis de las heces aborda el estudio macroscópico y microscópico de elementos anormales, presencia de microorganismos patógenos, presencia de parásitos, sangre oculta y sustancias anormales en heces de 24 horas. 2,3,1. Muestra de un paciente con defecación voluntaria. Material. Equipo de higiene, papel higiénico y guantes desechables. Recipientes de recogida de muestras y etiquetas de identificación. Depresor lingual. Procedimiento. Informar al paciente de la manera correcta de obtención de la muestra si acude a consultas externas, o informarle de la técnica si está ingresado pidiendo su colaboración. Asegurarse del estricto cumplimiento de la dieta prescrita en el caso de que la haya. Lavarse las manos, colocarse los guantes y colocar la cuña cuando el paciente lo requiera favoreciendo su intimidad. Esperar a que la persona defeque. Efectuar la recogida de una fracción de la muestra que sea homogénea y representativa del total. Si la muestra presenta una consistencia baja, semilíquida o líquida, entonces se debe de intentar defecar, si es posible, directamente al frasco de recogida. Identificar el frasco y enviar al laboratorio antes de 1 hora. Si no fuera posible, se debe refrigerar la muestra. Si se debe realizar un análisis de parásitos, protozoos, y hay demora en el envío al laboratorio, la muestra no se debe refrigerar. Si se va a realizar un coprocultivo, y va a haber demora en el envío al laboratorio, si se debe de guardar la muestra en el refrigerador. El tamaño de muestra aconsejable es de unos 2 gramos si es sólida, y unos 10 mililitros si es líquida. 2,3,2. Muestra de un paciente con defecación involuntaria o imposibilidad de defecación. Material. Equipo de higiene, papel higiénico y guantes desechables. Hisopo o escobillón rectal y ampolla rectal. Procedimiento. Informar a la persona y preservar su intimidad. Colocarla en decúbito lateral. Colocarse guantes desechables previo lavado higiénico de las manos. Introducir el hisopo e impregnarlo del contenido fecal. Colocar el hisopo en la ampolla, cerrarla e identificarla correctamente. Realizar la higiene de la zona. Enviar la muestra al laboratorio. 2,4. Muestra de esputo. Pueden ser muestras en eliminación voluntaria e involuntaria. 2,4,1. Muestra en eliminación voluntaria. Material. Frasco recolector estéril. Etiquetas de identificación y guantes desechables. Procedimiento. Informar a la persona solicitando su colaboración. La mejor muestra es la de la mañana y debe obtenerse en ayunas. Si la eliminación de esputos resulta dificultosa, se recomienda realizar ejercicios de fisioterapia respiratoria, tos asistida a clapping o percusión, para facilitar la expulsión de secreciones bronquiales. Lavarse las manos y colocarse los guantes. Recomendar o colaborar en la higiene bucal. Acomodar a la persona en posición Fowler. Indicarle la necesidad de efectuar una tos productiva que favorezca la eliminación del esputo. Depositarlo en el recipiente de boca ancha sin tocar los bordes y cerrar herméticamente el recipiente. Identificarlo correctamente y enviarlo al laboratorio antes de 2 de la madrugada. No guardar en nevera. 2,4,2. Muestra en eliminación involuntaria. Es la que se produce en pacientes inconscientes, intubados y o traqueotomizados. Material. El material necesario es el mismo que en el caso de la eliminación voluntaria, salvo que se complementa con un sistema de aspiración al vacío,
sonda y bomba de vacío. Procedimiento. Si está consciente, explicar la técnica y solicitar su colaboración. Lavarse las manos y colocarse los guantes. Conectar el sistema de aspiración, introducir la sonda por las fosas nasales y realizar el procedimiento. Cuando se haya realizado parte la succión de secreciones, detener el sistema antes de retirar la sonda para que parte de la emisión quede en su interior. Retirar la sonda del sistema de vacío. Introducir la sonda en un frasco estéril procurando no tocar nada con los extremos y cortar unos 8 centímetros de la parte distal de la sonda con tijeras estériles. Cerrar herméticamente, identificar el frasco y enviar a analizar rápidamente. 2,5. Muestras de exudados. La técnica de obtención de exudados se conoce con el nombre de frotis, con diferente nombre dependiendo del lugar de obtención de la muestra: nasal, uretral, vaginal, faríngeo. Material: guantes desechables, agua, solución jabonosa y toallas. Solución antiséptica. Equipo de curas. Apósitos o gasas estériles. Tubo de muestra, con hisopo bacteriológico y medio de transporte. Etiqueta identificativa. Procedimiento. Realizar la higiene adecuada de la zona. Informar y solicitar la colaboración del paciente. Lavarse las manos y colocarse los guantes desechables. Una vez colocada la persona en la posición más adecuada, abrir el tubo y aplicar el escobillón o el hisopo en la zona donde está el exudado, efectuando movimientos circulares suaves para impregnarlo del mismo. Depositarlo en el frasco evitando tocar los bordes y apretar la ampolla para activar el medio de cultivo, si está indicado. Identificar la muestra y llevarla lo antes posible, nunca más de 2 de la madrugada después de la obtención y no guardar en nevera, conservarla a temperatura ambiente. 2,6. Muestra de líquido cefalorraquídeo, LCR. No es una técnica que se realice frecuentemente debido a los riesgos que tiene hacia el paciente. Material: solución antiséptica y gasas estériles. Agujas y jeringas para la administración del anestésico. Anestésico local. Trocar para la realización de la punción. Recipiente estéril para la recogida de muestras. Paños estériles y paños estériles fenestrados. Guantes estériles y desechables. Procedimiento. Explicar al paciente la técnica y solicitar su colaboración. Lavarse las manos y colocarse los guantes. Colocar al paciente tumbado en decúbito lateral y posición fetal al borde de la cama, con las rodillas flexionadas hacia adelante y la cabeza también flexionada y colocada lo más cerca posible de las rodillas, posición fetal. Con esta postura se consigue que la columna esté en hiperflexión. Colocar un paño estéril debajo del paciente y otro fenestrado en la zona de punción. Desinfectar la zona con el antiséptico y administrar anestésico local. Se realiza la punción entre las vértebras lumbares tercera, cuarta o quinta con el trocar que lleva en su interior un fiador. Al quitar el fiador saldrá el LCR. La muestra se recoge en el frasco estéril, teniendo cuidado de no tocar el extremo de la aguja de punción. Etiquetar correctamente la muestra. Retirar el trocar y limpiar la zona, presionando con una gasa estéril. Después de la punción, el paciente deberá permanecer en reposo durante un tiempo en posición de decúbito supino. 2,7. Muestras de contenido gástrico y duodenal. Para la obtención de muestras del interior del estómago y del duodeno, se precisa el sondaje del paciente. Material: todo lo necesario para la realización del sondaje gástrico o intestinal: sonda, fonendoscopio, jeringa de alimentación, lubricante, gasas. Frascos estériles para la recogida de muestras y guantes desechables. Procedimiento: explicar al paciente la técnica y solicitar su colaboración. Lavarse las manos y colocarse los guantes. Realizar el sondaje nasogástrico o nasoentérico, dependiendo del tipo de muestra que se requiera. Comprobar que la sonda está colocada adecuadamente.
Obtener la muestra en ayunas, aspirando el contenido con la jeringa a través de la sonda. La cantidad requerida estará comprendida entre los 10 a 50 mililitros. Colocar la muestra en frascos estériles, debidamente etiquetados y enviar rápidamente al laboratorio. Se recogerán como mínimo 2 muestras. Retirar el sondaje. 2,8. Muestra de líquido seminal. Debido a las características de esta recogida, la función del personal sanitario es fundamentalmente educativa. Se informará de las condiciones higiénicas y horarias, preferiblemente a primera hora de la mañana, de la recogida y se aconsejará abstinencia sexual de 3 o 4 días previos a la toma de la muestra. El procesamiento es inmediato y por el tipo de análisis en el que se estudia a movilidad de los espermatozoides, la analítica se realizará antes de pasadas 2 horas desde la recogida. 2,9. Muestras para necropsias. Una vez que la persona ha fallecido, pueden solicitarse por prescripción facultativa o por mandato judicial algunas pruebas analíticas con el fin de determinar correctamente la causa de la muerte en los casos que se considere oportuno. La toma se realizará con la mayor rapidez, evitando al máximo la manipulación del cadáver siempre que lo permitan las características de la persona o de su fallecimiento. Antes de realizar cualquier toma, conviene aseptizar la piel y superficies serosas del corazón y otros órganos, para lo cual se aplica la cauterización. Muestras de sangre. El volumen de muestra oscilará entre 10 a 20 mililitros y es aconsejable que sea tomada del lado derecho del corazón, depositándola en un frasco estéril. Muestras de tejidos. Se toman cuñas de unos 6 centímetros aproximadamente que incluyan superficies serosas intactas y se remiten al laboratorio en frascos estériles o limpios, dependiendo del tipo de determinación. Muestra de líquidos. Se aspiran con jeringas y se remiten estas al laboratorio a la mayor brevedad posible. 2,10. Transporte de las muestras. Dependiendo de las características de cada centro sanitario, hospital o laboratorio, así se va a organizar el procedimiento de transporte de las muestras biológicas para su análisis. En los grandes hospitales, las muestras suelen ser transportadas mediante un sistema de tubos neumáticos. Dichos tubos son unos compartimentos de plástico, forrados de goma espuma para proteger las muestras, que tienen capacidad para un número determinado de muestras, que se van a desplazar a lo largo de un complejo sistema de tuberías desde las diferentes secciones o servicios donde se ha realizado la toma de muestras hasta el laboratorio. También se utiliza en los grandes hospitales el sistema de entrega en mano. En estos casos, es una persona la que se encarga de recoger las muestras extraídas y llevarlas personalmente al laboratorio. Cuando la toma se hace en un lugar diferente al laboratorio donde se realizará el análisis, se utilizarán cajas especiales de transporte resistentes a golpes, donde se colocarán las muestras. Cuando es necesario que las muestras estén refrigeradas, se utilizarán cajas especiales que deben llevar refrigerante en su interior. Es importante no romper la cadena del frío para evitar que la muestra se altere. Si las muestras conllevan un riesgo de contaminación, habrá que tener en cuenta las normas vigentes especiales para este tipo de casos. Las muestras deberán ir muy bien protegidas y con severas medidas de seguridad. 3. Fase preanalítica y recogida de muestras. La etapa preanalítica abarca desde el momento de la petición de la muestra hasta que el técnico del laboratorio la recoge para iniciar el análisis. Desde el momento en que alguien decide que es necesario analizar una sustancia hasta que el técnico recibe la muestra para iniciar el análisis, se desarrolla un proceso administrativo sencillo, aún no analítico, pero que debe llevarse a cabo con rigor para evitar que se produzcan errores administrativos. Estos errores son más difíciles de identificar que los analíticos, ya que quedan fuera de los métodos clásicos de vigilancia de la calidad en el laboratorio. Se considera la fase más crítica del proceso, ya que en ella es donde se produce un mayor número de errores y donde se puede perder más tiempo. Hasta hace muy pocos años, era una fase totalmente manual, pero la tendencia actual es la de su informatización,
Automatización y robotización. Las etapas que forman parte de esta fase son: 1. Solicitud de análisis por parte del facultativo. La petición es el comienzo del proceso del laboratorio, y es la acción mediante la cual se provee al laboratorio de la información necesaria para llevar a cabo su trabajo. De su calidad va a depender en gran medida el resto del proceso. Es imprescindible que en la solicitud se encuentren correctamente cumplimentados varios tipos de datos. Identificación de la petición. A esta se le asigna un código de identificación, número de petición, número de volante, que la identifica inequívocamente en el sistema del que procede. Tipo de petición, ordinaria o urgente. Normalmente el tipo de petición condiciona una logística diferente. Datos de filiación del paciente. Son los que identifican inequívocamente al paciente y lo relacionan con otros datos. Ejemplo, nombre, apellidos, número, historia, número de la SS, CIP, etc. Datos clínicos y demográficos. Son necesarios para la correcta interpretación de los resultados, para llevar a cabo estudios complementarios, revisar la congruencia de los resultados y realizar recomendaciones desde el laboratorio. Ejemplo, fecha de nacimiento, sexo, diagnóstico y otras informaciones en función de las pruebas solicitadas. Datos administrativos de la solicitud. Indican de qué persona y organización procede la solicitud, a dónde se envía el informe y quién se hace cargo administrativamente de la petición. Médico, procedencia, destino, etc. Pruebas o estudios solicitados. Aquí se indica qué pruebas o grupos de pruebas se desea realizar y sobre qué espécimen. Por ejemplo, glucosa en suero, amilasa en orina. También es frecuente la petición por perfiles, por ejemplo, perfil cardíaco o perfil básico. En estos casos existen acuerdos entre el laboratorio y los clínicos para definir estos perfiles y protocolos. La solicitud en papel resulta relativamente sencilla desde el punto de vista del clínico, pero necesita una transcripción de la información al SIL, Sistema Informático de Laboratorio, produciéndose en ocasiones errores de transcripción. La petición electrónica permitiría al clínico realizar la solicitud desde su puesto de trabajo, mediante un acceso directo al SIL, si dispone de un cliente de la aplicación del laboratorio, o el laboratorio tiene la opción de petición a través de la web. 2. Extracción de muestras por enfermería. Una vez realizada la solicitud y citado el paciente, éste debe de acudir al lugar de extracción de muestras. En otros casos, como en el de los pacientes ingresados, es el personal de enfermería el que se desplaza al lugar donde se encuentra el paciente. La obtención de muestras es otro de los momentos críticos del proceso, ya que si el paciente no está en las condiciones adecuadas, las muestras no se obtienen correctamente, no están convenientemente tratadas o se produce algún problema de identificación, el resultado de los análisis posteriores va a resultar gravemente afectado. Una vez obtenidas las correspondientes muestras, se les colocan etiquetas con el número de identificación que corresponde a la solicitud. Las etiquetas contienen números o códigos de barras. La contribución de los sistemas informáticos a la obtención e identificación de muestras es cada vez mayor. 3. Transporte de muestras. Una vez realizada la extracción, las diferentes muestras deben ser organizados por códigos de procedencia, para facilitar un reconocimiento rápido y efectivo durante el transporte y posterior recepción de estos. Asimismo, deben efectuarse comprobaciones previas al transporte de las muestras concernientes, sobre todo a una identificación correcta de los mismos, del impreso de petición y del paciente. Esta buena identificación puede llevarse a cabo de diferentes formas: identificación manual, códigos de barras, etc. Después de asegurar que las muestras están correctamente identificados, se centrifugan, cuando existan centrífugas en los puntos de extracción, y se envían en gradillas, de forma ordenada según códigos de barras y tipo de tubo y en posición vertical, para evitar interferencias de diverso tipo. Algunos tipos de muestras especialmente sensibles, es posible que necesiten además sistemas de refrigeración, recipientes especiales para protegerlas de la luz, etc. En toda determinación analítica es imprescindible remitir las muestras desde los centros de extracción con la mayor rapidez posible
y evitando cualquier tipo de interferencias o errores. Esto no siempre es posible, sobre todo si las extracciones son extrahospitalarias. Existen una serie de normas generales establecidas para cada tipo de espécimen. Sangre. Las muestras de sangre deben ser recibidos por el personal del laboratorio en 1 a 2 horas como máximo desde la extracción. Durante su transporte, ha de evitarse la agitación por la posible hemólisis, y se deben proteger de la exposición directa a la luz, debido a la degradación de algunos constituyentes como la bilirrubina. Para la determinación de algunos parámetros inestables, lactato, amonio, renina plasmática, fosfatasa ácida, las muestras deben mantenerse refrigerados a 4 grados Celsius inmediatamente después de la toma y deben transportarse en hielo. Los tubos de sangre deben estar en posición vertical durante su transporte, con el tapón hacia arriba, lo que favorece la formación completa del coágulo y reduce la agitación del contenido del tubo. Orina. Las muestras para análisis de orina se recogen y transportan en contenedores de plástico estériles y desechables, de unos 200 mililitros. La orina de pacientes pediátricos se recoge en bolsas flexibles de polietileno, que pueden sellarse para el transporte. Heces se puede transportar en los contenedores para orina citados anteriormente. Un sistema de transporte rápido y eficaz es el tubo neumático, sobre todo para agilizar el envío de muestras en los servicios de urgencias del hospital. En el caso de muestras provenientes del exterior, consulta médica, módulo de extracciones lejano o perteneciente a otro laboratorio, debe prestarse una atención especial al embalaje y manipulación adecuados de la muestra para asegurar la estabilidad de la magnitud que se quiere determinar. Así, por ejemplo, si una muestra externa no puede enviarse al laboratorio en un momento determinado, se deberá centrifugar para separar el suero o plasma de las células y guardar en condiciones adecuadas hasta que pueda ser llevado al laboratorio. 4. Registro de datos. La entrada de datos es otro paso crítico. Cualquier error a este nivel va a repercutir directamente en la veracidad del resultado, y por otro lado, la propia velocidad de entrada de estos datos va a condicionar toda la logística del laboratorio, ya que hoy en día no se puede comenzar ningún procesamiento de las muestras hasta que los datos no estén introducidos. Por estos motivos se tiende a utilizar sistemas cada vez más rápidos y fiables. Volantes de marcas ópticas son actualmente muy utilizados. Las solicitudes realizadas en este tipo de soporte son posteriormente leídas por un lector automático que vuelca la información de las marcas ópticas y códigos de barras en el sistema operativo. Por este medio se introducen la mayoría de las pruebas y algunos datos demográficos. Normalmente es necesario completar la información demográfica y administrativa de forma manual. Las ventajas de este sistema son rapidez, fiabilidad de los datos leídos y como inconvenientes se pueden citar el coste del soporte y los lectores, la delicadeza del medio, problemas con marcas y dobleces, la necesidad de un registro manual complementario. Escáneres. En los últimos tiempos están apareciendo sistemas que permiten escanear volantes convencionales y que incluso pueden reconocer texto escrito. Las ventajas son soporte y lectores más económicos que el de marcas ópticas y sobre todo la posibilidad de guardar en soporte informático una imagen de la solicitud original del médico que puede ser consultada a través de la red informática. Los principales inconvenientes son que necesitan en muchos casos una validación manual. Manual. Es el sistema tradicional con volante de papel e introducción manual de los datos al sistema operativo. Es el más lento, implica transcripción de datos y requiere más personal. 5. Recepción y distribución de muestras. Una vez que las muestras llegan al laboratorio, es necesaria una serie de acciones para prepararlas convenientemente antes de ser enviadas a cada una de las áreas que van a llevar a cabo el análisis propiamente dicho. En primer lugar se hace una recepción que supone la aceptación de la solicitud y las muestras. Para ello debe hacerse una inspección física de las muestras y su identificación. Se controla el tiempo transcurrido desde la extracción y la temperatura a la que han permanecido las muestras. Aquí se registran las incidencias detectadas,
las horas de llegada, el registro de la presencia de la muestra, peticiones incongruentes o redundantes, protocolos inadecuados, etc. Una vez aceptadas las muestras y solicitudes, las muestras deben ser clasificadas, centrifugadas en caso necesario, destaponadas y, si es necesario, alicuotadas, subfraccionadas en varios contenedores. Actualmente, y sobre todo en los grandes laboratorios, se tiende a automatizar alguna o todas estas acciones por medio de sistemas preanalíticos robotizados controlados por el sistema informático. Esto permite aumentar la capacidad de trabajo, disminuir los errores y aumentar la seguridad biológica. 6. Distribución del trabajo. Una vez que se dispone de la muestra preparada adecuadamente en el área o laboratorio que va a realizar los análisis, el SIL puede emitir listas u hojas de trabajo que indiquen qué pruebas se van a realizar en esa área o equipo. Cuando se trata de equipos analizadores con conexión bidireccional al sistema operativo, existen otras formas de distribución del trabajo sin papel, normalmente basadas en la presencia de muestra o alícuota a pie de equipo. La muestra se coloca en el equipo que solo realiza aquellas pruebas que le solicita. 4. Instrumental de talla o campo. El instrumental destinado a traccionar los tejidos es el instrumental de disección. El instrumental de talla o campo se utiliza para preparar los campos quirúrgicos. Tallas: paños estériles que circunscriben el campo operatorio. Pinzas de campo: están destinadas a sujetar los paños de campo a la piel o a los bordes de la herida. Los modelos más empleados son las pinzas de Jones o cangrejos, las pinzas de Doyen, las pinzas de Backhouse, las pinzas de Robin. Van provistas de un dispositivo para sostener un cable o un tubo. Bisturís. Los hay de una sola pieza, rectos y curvos, y de hojas intercambiables. Bisturí de hojas intercambiables. Estos últimos se componen de mango y hojas de un solo uso, con diferentes formas: rectas, cóncavas, triangulares, de punta fina y angulada. Mangos de bisturí. Existen en distintos largos y grosores, a los que pueden adaptar diversos tipos de hojas de bisturí. Hojas de bisturí. Especie de cuchillas que se acoplan a los mangos del bisturí.